no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros Juan Carlos Rulfo, documentalista. A él debemos En el Hoyo, también el documental Los que se quedan. Y nos acercamos a él porque está documentando una zona que no hemos visto, a pesar de estar enfrente de nuestras narices, de una manera adecuada. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Muchas gracias y gracias por la invitación y por las flores, por supuesto. No, quería preguntarte cómo surgió la idea de hacer este documental a partir del COVID, pero con una mirada que es muchas miradas. Pues mira, hay varias razones. Una es este hartazgo que tenemos, yo creo que todos los que están en los medios, en prensa, en la comunicación en general, de la manera de tratar estos temas tan delicados, ¿no? Yo creo que estamos un poco como ya sin saber, acostumbrados a la muerte, acostumbrados a la violencia, acostumbrados a la noticia tremendista, que así le llamo. Y luego en el asunto del COVID, el ver cómo de repente pues todo este asunto de la pandemia se vuelve una estadística, ¿no? Cada día nos dicen pues, cuántos muertos, cuántos contagios, qué va a pasar, hacia dónde vamos, dónde estamos en la curva. Y respeto muchísimo a estas autoridades. El problema creo que más bien va con el resto de los medios que precisamente por el asunto tal vez de la desinformación, pues todo se torna más bien un golpeteo político y una cosa como muy polarizada de la sociedad, ¿no? Pero se nos olvidó la gente, no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde está todo el país incluso. Hablamos todo el tiempo de que hay que apoyar a la gente, pero realmente no los escuchamos y no sabemos dónde están. Eso es por una parte. Y luego la otra, que cada vez que alguien se contagia y entra a una clínica, a un hospital, pues muchas veces ya no volvemos a saber de ella o de él, porque pues se pone fuerte la cosa y ese asunto de incertidumbre de qué le va a pasar, pues se vuelve una cosa de angustia muy fuerte tanto para las familias como para el paciente. Y bueno, los héroes en todo esto son los enfermeros, el personal de salud, eso sin duda, pero han hecho una labor todavía más importante que esto. Además de estar al pendiente de los pacientes, en algunos casos, precisamente por esta crisis de información que hay en las plataformas, que hay en las clínicas, ustedes han oído por ahí, por ejemplo, que hubo conatos de incendio de las familias ya desesperadas por querer saber dónde estaba su paciente, perdón, pues no había esa comunicación. Y con esa desesperación empezaron pues, a atacar a las clínicas, incluso a los enfermeros. Pero algunos lo que empezaron a hacer es a pegar cartas en algunos de los vídeos de las vitrinas de las clínicas para que los parientes, los familiares empezaran a leer y saber qué está pasando, cuál es el futuro, cuál es el estado de salud de su familiar. Y al revés también, los familiares empezaron a llevar cartas para que los enfermeros se los leyeran a sus pacientes. Esto creó una cosa que es a la que yo llamo la cura de las palabras, ¿no? Donde finalmente la comunicación es una de las mejores herramientas bien usada para aliviar a la gente, aliviarnos a todos. Por ahí Juan Villoro decía, las palabras curan, pero bueno, también matan. ¿Cómo las vamos a usar? Y así Bueno, se hizo esto. Finalmente los enfermeros crearon este sistema de comunicación con estas cartas y nosotros al darnos cuenta de esto en una clínica en particular que está en Tlatelolco, simbólicamente importante, eh, les sugerimos que fueran videocartas. Y, y comenzaron entonces estos mensajes a través de celulares, de mensajes de audio, de mensajes de video, como los que estamos haciendo ahora precisamente por la situación. Y entonces te puedo presumir que todo esto se volvió casi casi una producción hecha por ellos, por los enfermeros, por los pacientes y por los familiares. oye, estás tocando varios temas que tienen que ver todos con el asunto de la comunicación. Esta enfermedad es la enfermedad de la soledad, el quedarse solo, el no tener contacto con los más cercanos, precisamente por el miedo al contagio y a la muerte de los demás, a los que más queremos. Pero también nos estás hablando de la falta de comunicación y de información oportuna y adecuada en los medios tradicionales que son radio, la prensa, radio, televisión, prensa escrita y también en la web. Se ha politizado, se ha hecho una bandera política también para medrar, ¿no? Completamente. Y bueno, es irónico, ¿no? Como estamos viviendo una época de alta tecnología donde finalmente la comunicación es algo que debería estar como muy bien plantada, muy bien asentada en términos éticos, pues es donde de repente ahora la ponemos a prueba, así como las clínicas, así como los sistemas de salud, ¿no?
Esto es irónico, pero es curioso. Y que más que hayas dicho que pues finalmente no se ha visto este tipo de información, este tipo de materiales al respecto de esta comunicación tan básica y tan común, porque la hacemos todos los días. Todos los días nos mandamos un mensaje por el teléfono. Todos los días mandamos mensajes de video o fotografías. ¿Para qué sirven estos aparatos, no? Bueno, para mí han sido ahorita pues el medio por excelencia para salvar gente, salvar vidas y en este sentido para aliviar esta necesidad, como bien dices, de acercamiento y de comunidad. No, y lo que comentas es terrible, o sea, finalmente es una enfermedad que está afectando a las personas, no son datos estadísticos. Todos los días nos encontramos con cifras que aumentan, disminuyen, que la curva se achata, no se achata, y se vuelve un discurso político, pero nos olvidamos de la gente menuda, de la gente individual. Así es, y deja decirte que ocurre en todos los tiempos, o sea, esto ya venía desde antes, ¿no? Desde que veníamos con la pandemia de los narcos, de la información de los narcos, de la violencia, que por supuesto es muy lamentable y necesitamos remediar esto y encontrar la solución para no seguir cayendo en esta tremenda pornografía de la violencia, ¿no? Pero esto es un material fantástico para los medios, que eso es lo más lamentable, ¿no? Esta película o este proyecto, esta propuesta audiovisual, lo que intenta es para nada caer en ese amarillismo, sino al contrario, éticamente estamos cuidando mucho esos testimonios porque son muy personales. Es lo que la familia le quiere decir a su paciente, a su familiar. Y en ¿Cómo estado estamos? casi, ¿no? No sabemos si van a volver a verlos o vamos a volver a verlos. Son Exactamente. cartas de límite. Exactamente, estamos en el límite en todos sentidos. Imagínate la sutileza y la fuerza de esos niveles de expresión, de estas alternativas de expresión. Y en este sentido, lo que te iba a decir es que en el país entero sucede no solamente por la pandemia, sino a nivel más común y cotidiano, en cualquier nivel. Parecería que no podemos crear ninguna película, porque me acaba de pasar, o ningún discurso que no tenga nada que no funciona si no tiene que ver con la violencia o con los narcos o con la noticia tremendista. Uno quiere hablar de los niños, quiere hablar de la educación, quiere hablar de muchas otras cosas que tiene este país, que es innumerable la cantidad de temas. No tiene cabida, no tiene sentido. Entonces, ¿dónde está lo demás? Eso es muy, muy grave. Entonces, bueno, creo que ahí es donde toca la posibilidad por lo pronto de mi lado, de poder hacer esta propuesta. Y curiosamente, y deja presumirlo, se están abriendo puertas, porque creo que ahorita esta posibilidad de habernos detenido a ver alrededor de nosotros, creo que vas a poder encontrar un libro que se te perdió allá atrás, porque no habías tenido tiempo para buscarlo, y que encuentras ese volumen y lo puedes ahora sí analizar y leer. No sé, una serie de cosas que es voltear a ver tu alrededor, voltear a vernos, y volver a apapacharnos en el mejor sentido posible y, y cambiar en algún sentido, ¿no? Bueno, lo dices, es bastante fuerte también lo que comentas porque nos estás proponiendo volvernos a ver, ver al lado de quién estamos, qué le pasa al otro, que finalmente son los que están con nosotros, ¿no? Formamos parte de pequeñas comunidades y de una gran ciudad y parece que no nos vemos, ¿no? Nos quedamos o nos conformamos con ciertos datos que están en el ambiente, pero no vemos a las personas que tenemos al lado y se dan fenómenos, por ejemplo, también, y me preocupa mucho, como algunos el que no se usen los tapabocas, Ujú. ¿no? Y yo creo que parte de lo mismo, o sea, yo estoy bien, no creo estar mal, y es lo que yo creo, Así soy es. un individuo. Y te olvidas de que estás en función no solamente de ti, sino te tienes que cubrir para no contagiar a los otros. Entonces, esta mirada que nos propones es bastante interesante porque además es una mirada colectiva, alarmaste con muchas personas. Así es, es una película hecha por todo, con todos, con sus palabras, y yo lo único que hice fue poner pues un discurso, una narrativa, una edición, un montaje y algunas otras entrevistas o acercamientos a los hogares de estas familias cuando salieron o incluso cuando no. Claro, Juan Carlos. Hay en todo documental, en toda película, en todo filme, hay siempre momentos climáticos. ¿Cómo decidiste qué materiales presentar y cuáles no? Bueno, hace un momento hablábamos de la ética. Creo que en la información hay una cosa que yo creo que desde las escuelas primarias, no sé si ya volvió, era la clase de ética. Y esto es también muy importante también, saber
qué sí puedes decir, qué sí afecta a los demás y qué sí nos ayuda. La película en general lo que intenta es una reconciliación con nosotros, con nuestro país, por supuesto, pero sobre todo con la muerte, con la vida que necesitamos abrazar y valorarla, ¿no? Y valorar nuestros rincones, como bien lo dijiste. Y yo creo que va por ahí. Y esa ética finalmente tiene que ver con darle su brillo, abrillantarla, abrillantar nuestra vida cotidiana de lo más cotidiana posible y quererla. Juan Carlos, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo para que nos sigas contando el cómo hiciste esta película o le estás haciendo para acercarnos precisamente a ver al que está al lado de nosotros. Seguimos. Perfecto. Gracias. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos. INE. Buenos días, compañeros, mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Les recuerdo que está con nosotros Juan Carlos Rulfo, que está armando, no sé si va a la mitad, si está por terminar, esta película hecha a manera de coro, con muchas voces para documentar precisamente esa zona de la pandemia que no hemos visto suficientemente bien. Veamos un fragmento. Que sí es político, o sea, que sí es político, pero que sí hay un virus, Yuri, o sea, que sí están, ellos mismos están acabando con la gente. Entonces dice que, bueno, le dijo el de la Marina, que mañana, Yuri, y pasado empiezan a aventar las inyecciones más fuertes al aire. Entonces dice que pues hay que tratar de tener mucho cuidado, Yuri, de andar lo menos que se pueda en la calle o con el cubrebocas, y pues dicen que tratar de no salir al aire. No, pues es que todos ahí pues, están preocupados porque pues, están peleando con algo que no conocen. Quédate en casa. Estamos en emergencia sanitaria. Pues vamos a empezar un nuevo día en el Hospital General de Zona 27. Vamos rumbo a la entrada, vamos a empezar a la atención a los pacientes. Son las 7 de la mañana y bueno, ya estamos listos para seguir luchando en contra de esta situación, de esta pandemia. Vestía de blanco, un blanco luminoso, su pelo hermoso llegaba hasta los hombros y de su rostro no sé cómo explicarlo, porque mis ojos fueron los que lo vieron. Y esperamos vernos pronto para una carnita asada. Juan Carlos, es un coro finalmente. Tienes toda la razón y gracias por recordármelo. Y así es, y es una estructura muy interesante de trabajar. Es una película, es complicada porque sí,
Mi esposa, Valentina Leduc, ella está en eso, en la cocina de la edición. Y los ingredientes son curiosos porque es como ir a cosechar. Cada día que fuimos a trabajar, nos encontrábamos personajes muy diferentes en la calle. Todo esto está filmado afuera de una clínica con una cámara que sí estuvo en la calle todo el tiempo. Y paralelamente estuvimos como esperando a todos los personajes que iban llegando, digamos, familias diversas de todo tipo. La cámara llamaba mucho la atención y curiosamente llamaba la atención porque pensaban, sin que yo les dijera nada, que era un medio de comunicación hacia el interior de la clínica. Era algo muy intuitivo de la gente, ¿no? Entonces, curiosamente les decíamos, sí, nosotros podemos mandar en mensajes al enfermero, a la enfermería, al piso en donde están sus pacientes. ¿Y cuánto cuesta? No, pues nada, es parte Más bien quisiéramos ver si ustedes nos apoyan a nosotros para hacer con esto una película, una crónica de cómo son los días de espera. Les dijeron, no tengo ningún problema, al contrario. Se colocaban a la cámara y comenzaban a mandar sus saludos, sus angustias, sus preocupaciones, lo que ellos quisieran, los mejores augurios para todos. Posteriormente bajaba el enfermero, Jorge, le dicen Jorge Calavera, que así se dice dentro de la clínica, y comenzaba a platicar con ellos y les daba el reporte médico, ahora sí mucho más técnicamente hablando. Y eso creaba toda una aura de confianza alrededor de esta como esfera que nosotros habíamos creado, que estaba allá fuera de la clínica, con todas estas familias que ahí vivieron durante días. Nosotros empezamos a grabar más o menos desde el 25 de abril, nos fuimos todo mayo, y todavía seguimos haciendo cosas, pero ya no en la clínica. Todo mayo estuvimos afuera de la clínica porque seguimos a una serie de personajes que son los que se nos acercaron. Empezamos a conocer, empezamos a intimar en sus preocupaciones y en la vida cotidiana. Les empezamos a instruir cómo grabar, que si horizontal, vertical y qué sé yo. Iban a su casa, al día siguiente regresaban y empezaban a hacerse campamentos allá afuera de la clínica. Hay ciertos parques, hay ciertos espacios donde ponían su lona, ponían la cocina, invitaban a comer a los demás. Y esto hizo como toda una comunidad que se comunicaba precisamente por pues, compartir sus preocupaciones. Esta como terapia callejera para pues, tranquilizar el paso de los días. Y en el transcurso estábamos nosotros ahí con la cámara. Bajaba Jorge, nos comunicaba, se iba, nosotros enviábamos mensajes, Jorge nos mandaba un mensaje de adentro para afuera y así. Después, algunos no salían, algunos pacientes decían adiós, otros sí salían y todo el barrio les aplaudía. Desde las ventanas de todos los edificios de Tlatelolco siempre había alguien pendiente y siempre había una señora ahí que le aplaudía a este héroe que era finalmente el paciente que había dejado el COVID atrás. Posteriormente nos íbamos a su casa, a la casa, que eso es en lo que estamos ahora, grabando en casa de todos ellos, de algunos de ellos, por este nuevo asunto que se llama la post-pandemia, ¿no? Es decir, cómo sobrevivir, cómo bajar todo el estrés en el que estuviste y finalmente recobrar la vida cotidiana, que ahí es donde estábamos hablando en el bloque anterior sobre este espacio que tiene que ver, que está tan olvidado y tan maltratado que tiene que ver con tu vida, así de fácil. Y en eso estamos barajeando con estas historias, con este coro. Hay unos que son barítonos, hay unos que son graves, hay otros que son andante manontropo, otros traen una prisa para hablar y para comentar. La famosa frase de échale ganas, manita, todo el tiempo es echarle ganas. Y sin duda creo que no se daban cuenta que lo que más empujaba la salud de todos era la posibilidad de hablar. Es importante. Hay mucha necesidad de hablar, mucho. Y eso es como que, creo que, hablando de la comunicación, yo creo que podemos dar toda una cátedra al respecto en las escuelas de comunicación, de cinematografía, y al respecto de cómo usar las palabras, cómo poder redactar un discurso entre distintas voces para poder contar el gran cuento de la vida, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que esa es como la gran labor del montaje y por otro lado de saber escuchar a la gente. Exacto. Y a México entero también, en el sentido de que no todo puede ser ahora COVID, están muchas otras cosas y es momento de sacar esos otros discursos de las comunidades indígenas, de los pueblos en provincia, de las tribus urbanas, de lo que sucede en los mercados,
tenemos también crónicas de lo que nos va diciendo el del puesto de periódicos, de la señora que vende los tapabocas, del de las quesadillas. Multiplicidad de voces que todas, como ustedes sabrán, tienen su manera de contar las cosas, su idiosincrasia, lo que consideran que está pasando, que esto es mentira, que todo esto es una trampa del gobierno, que estos son inyecciones que nos han aventado los chinos, que si no son los gringos, en fin, toda una serie de ficciones, verdad o mentira, pero son verdaderamente fantásticas. Y por otro lado, también es parte de la memoria, ¿no? La memoria que no sé qué vaya a pasar, no sé hasta cuándo vamos a estar en esto, nadie lo sabe, pero que quede instalado en un espacio audiovisual que hable de la historia de este país, de este momento muy particular que hemos vivido toda la humanidad en esta época moderna, pues es fundamental, ¿no? Con esta nueva forma de comunicarnos, el Zoom, otra vez, insisto, los aparatos estos que te permiten decir muchísimas cosas, y los soliloquios. También los enfermeros y las enfermeras tuvieron la oportunidad de expresar lo que sentían, porque pues en tanto tiempo, tantos meses, que llevan varios, de estar con esa intensidad dentro de la clínica, pues también tienen necesidad de hablar, ¿sabes? Sí, claro. Y unos entonces, tienen más miedo que otros, ¿no? Como el Calavera, supongo que él no tiene mucho miedo. sí es impresionante qué es lo que le pasa a ese hombre, pero todos los días va. ¿Y sabes qué es lo que hace? Es fan de la lucha libre, ¿no? Por eso es Calavera. Entonces, es fotógrafo también. Y estamos esperando un día para ir a grabar justamente a una de las arenas de lucha libre donde él va a ir a tomar fotos a los luchadores que le pidieron ya por favor sus servicios. Entonces ahí tenemos a Jorge Calavera, enfermero, que tiene todo este mundo en su cabeza, expresándose a través de la lucha libre. Está lleno de tatuajes y de muchas historias bordadas en la piel, ahora sí marcadas en la piel. Y es bueno, es un personajazo. Y de repente ya se nos olvidó lo que es el COVID. Es otra cosa, ¿no? Bueno, es la zona que está fuera del COVID, pero empezó acercándose, o ustedes acercándose a partir de ella. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo nuevamente. Gracias. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Juan Carlos Rulfo, ¿cuándo veremos, digamos, terminado esta película? Entonces, bueno, quisiéramos que estuviera lista en 2 meses, más o menos, 2, 3 meses. Tenemos una propuesta de diseño sonora muy, muy, muy interesante con todos estos ecos sonoros que hay en el hospital, de todas las maquinitas, de todo de lo que es el respirar. Resulta que respirar es uno de los ejes fundamentales. Así como hablamos de la vida cotidiana que no la sabemos valorar, pues respirar, pues el COVID es un virus, es un asunto que ataca esa cosa que no nos damos cuenta que hacemos todo el tiempo, que es respirar, ¿no? Y cuando nos vemos en la imposibilidad de hacerlo, entonces ahora sí nos preocupamos, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay sinónimos de muchos sonidos al respecto y también en la música estamos un poco trabajando con este tipo de asuntos sonoros. Cada beat que hay dentro de la clínica pues tiene toda una reproducción sonora que así había hecho en mi película anterior de En el Hoyo, que ya va a cumplir 15 años, por cierto. Y bueno, saldrá a salas, a ver cuál es el futuro de las salas, o saldrá a plataformas. Todo está por verse, pero lo importante es su apoyo, el apoyo de ustedes, para tratar de, si en la medida de lo posible puede darse ese tipo de comunicación en todas partes, ¿no? Tratar de sugerir nuevas formas de acercarnos a las clínicas y que los familiares y la gente tenga este tipo de comunicación sería fundamental. Yo creo que la película tiene que inspirarse allá, pero no como una cosa aislada, ¿no?, de la realidad, sino ojalá pueda influenciar en algo y aportar algo al presente estado de las cosas, ¿no?
Artísticamente creo que estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. No soy reportero ni soy documental. Me choca el documental, tengo que decirlo. No me gusta el cine documental cuando se vuelve solamente Registro. estadístico, el registro sin ningún trastoque. Y entonces, pues aquí es como usar los testimonios de todos los familiares y de toda la gente que participa como colores, como pintura, para poder crear este lienzo emocional que pues lo primero que intenta es no dejarte tirado ni dejarte desconsolado. Al contrario, es tremendamente vital. Tiene que tener toda una energía de reconquista de la vida, de reconquista de México, de la ciudad, del país, de las conciencias, del valor de la vida, del valor de tu vida, de tu familia, de lo que hacías o lo sueles hacer, o el cambio de la actitud, qué sé yo. Eso ya depende de los espectadores y mucho, por ejemplo, de tu opinión y de lo que ustedes inspiren a los demás para poder entender hacia dónde hay que hacer cine, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hay que hacer? Las series de narcos, bueno, yo ya estoy un poco desolado por ese tipo de insistencia en que este es el show que tenemos que hacer todos los días. Sí. Y también el tipo de series mexicanas que son un poco fatales, ¿no? En fin, Sí, y un poco por ahí, tratando de empujar, porque hay varios discursos, te decía de la película de la Ciudad de México, esto que es una especie de ensayo también para trabajar la Ciudad de México. Pues es la demasiada gente, que es parte esencial de la Ciudad de México, ¿no? Su esencia es la demasiada gente. Y también ver cómo funciona y conocerla, porque bueno, me encantaría entonces, como decías hace rato, saber qué pasa ahí en este lugar que se llama El Hoyo, que está ahí en Iztapalapa, que también parece que es un lugar tremendo, pero resulta que ellos están empezando a crear discursos o videos, películas donde dicen, es que aquí estamos, existimos y no matamos, no hacemos nada, también tenemos derecho, ¿no? Y así cada barrio de la ciudad. Entonces yo quisiera insistir con Claudia Sheinbaum que se lograra todo un sistema de comunicación para que la ciudad se acercara a sí misma desde los distintos barrios, desde los distintos rincones de todas las faunas o tribus urbanas para que nos conociéramos y nos sintiéramos más cercanos. Hay tanto que hacer al respecto y es fascinante además, que yo creo que sería muy sano y esto es parte del discurso que creo que hay que empujar. Es un acercamiento, es un coro, digamos, democrático. Vemos varias clases ahí de personas económicamente. Sí, completamente, de todo tipo. En la película vemos desde la gente que vende gelatinas en la calle hasta el hijo que bueno, su padre muere, pero él es doctor y pues tenía la aspiración de que su padre estuviera cuando él se recibe, pero clase media, baja, alta, estamos en un extracto que nos podemos comunicar de arriba para abajo. Y ¿sabes qué? Finalmente lo que estamos hablando son de emociones que son las mismas para todos, no importa dónde vengas. Efectivamente vamos a sus casas y conocemos un poco el barrio y sabemos un poco qué está pasando, y bueno, eso de alguna manera sí etiqueta a la gente, pero también es una sorpresa cuando ves eso, porque te das cuenta que la dignidad de la gente, el valor emocional de la gente y la ética también están, creo que es un espacio en donde se balancea, donde todo queda al tú por tú, y donde creo que los que sienten o dicen que a ellos nunca les va a pasar o que esto está fuera de que les pueda tocar rozar ni siquiera la piel, pues están muy equivocados, ¿no? Yo Sin creo duda que es una alguna, la película muerte es democrática. Y diría Camilo José Cela, es una vulgaridad porque todos mueren. Esa ahí está. Por eso digo, hay que reconciliarnos con ella porque nos está esperando ahí tranquilamente. ¿Cómo quieres llegar? ¿Enojado, fastidiado, triste, asustado o relájate tantito? Porque finalmente las cosas, quién sabe para dónde van, pero van. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Espero que esto termine pronto, la producción de tu película, que la podamos ver, porque sí, este registro es indispensable tenerlo para mirarnos mejor a nosotros mismos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos la próxima semana. Gracias.